La estrategia publicitaria de la última entrega de la saga de Deadpool ha sido algo brutal. Desde el anuncio del propio Ryan Reynolds cuando empezó a jugar con su personaje, con su propia película, o mejor dicho, con su saga, los actores, la productora, la industria en general de Marvel, incluso ha aprovechado el podcasting y la música para hacer un anuncio que ole, ole, ole a su equipo de publicistas. Desde aquí me quito el sombrero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, las noticias, las herramientas, recomendaciones y todos los eventos relacionados con el podcasting? Hoy te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, un metapodcast de aproximadamente 10 minutitos al día en el que te traigo todo esto en pequeñas dosis de lunes a viernes. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de OEB Productora, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. Reconozco que soy fan de las películas de Marvel, no de todas, eso sí, pero lo que sí que soy un auténtico fan del personaje de Deadpool en su versión cinematográfica que ha cogido el actor Ryan Reynolds, bueno, y el productor también, y lo ha hecho completamente suyo. Si ya de por sí me gustó la primera entrega, si ya de por sí me gustó la segunda, lo de la tercera ha sido ya, espectacular. Creo que muchos de vosotros habréis visto esta película, en la que ha traído de vuelta al actor Hugh Jackman interpretando a Lobezno o a Wolverine, pero la verdad que lo que hace, o sea, ya no solamente las películas, sino el producto que ha creado Ryan Reynolds con Deadpool es espectacular. Después de acercarse un poco al mundo de los superhéroes con la ya extinta Linterna Verde, o el personaje de Linterna Verde, también hizo un cameo en una de las películas de Lobezno, interpretando a otra versión, una versión primigenia de Deadpool, que no tiene absolutamente nada que ver con la actual. Este recast que ha hecho de nuevo, que hizo ya hace unos cuantos años con las películas nuevas primero de Fox, ahora ya son de Marvel, la verdad que solamente puedo levantarme y aplaudir. Y con lo que ha hecho en esta última película, con toda la campaña de marketing, es que me quito el sombrero, aplaudo con las manos, con los pies, con las orejas, en fin, ha sido espectacular. Deadpool and Honey Badger podcast. Boy, the soundtrack for En primer Deadpool lugar, Wolverine is a real banger. porque sabe situar muy bien dónde está su personaje dentro de todo el conglomerado de películas del universo cinematográfico de Marvel. En segundo lugar, porque está muy bien situado en el punto exacto entre la despedida de Fox, la llegada de su personaje a Marvel, o a Marvel Studios, mejor dicho, y luego por otro lado el bombazo que fue el regreso de Deadpool y el regreso de hacer con el personaje de Hugh Jackman, con Wolverine, Lobezno, de la mano. O sea, fue toda una sorpresa y ambos actores han sabido jugar sus cartas muy bien, hacer una campaña de marketing desde el principio muy bien, interpretándose tanto a sí mismos como a sus personajes en la campaña publicitaria, en la película. Ha sido brutal. La verdad que yo reconozco que tanto Deadpool como Lobezno, Wolverine, son dos de mis personajes favoritos del universo Marvel. Ya de por sí, en el universo cinematográfico de Marvel tengo muchas ganas de ver a Lobezno o Wolverine, que ahora ya parece que ha llegado, pero lo que sí que, y muchos os estaréis preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el podcasting, Jorge? ¿Por qué? ¿A qué viene? Si esto no es un podcast de cine, ni es un podcast de Marvel. Pero, dentro de toda esa campaña de marketing, de viralización que ha creado Ryan Reynolds y su equipo de publicistas, aparece el podcasting. Pero no es un podcast como tal, no aparece ni siquiera un podcast. Bueno, tendría que volver a ver la película con detenimiento, pero juraría que no sale ningún podcast en la película. Lo que sí que aparece es un podcast, y más concretamente los dos personajes grabando un podcast, haciendo una especie de campaña publicitaria sobre la película, sobre la lista musical de la banda sonora de la película a través de Spotify. O sea, es que es todo rebuscado una cosa con otra. Son los personajes interpretándose a sí mismos, grabando un podcast, rompiendo la cuarta pared porque están grabando un podcast sobre la propia película. Hacen referencia a gruñidos. Ahora os voy a poner el corte, lo que pasa es que está en inglés, por eso lo medio traduzco. El personaje de Deadpool le dice al personaje de Wolverine Lobezno que ha cogido los diferentes gruñidos o gritos que suenan durante la película por el personaje de Lobezno,
Y claro, el personaje Lobezno, que ya de por sí es bastante rudo, bastante duro, se queda mirándole como diciendo, pero esto, ¿por qué estamos haciendo un podcast sobre esto? Y le pone una cara que yo personalmente lo voy a usar para bastantes memes. Y cuando se dan cuenta de que esos gruñidos no tienen sentido, vamos a escucharlos. Roll it. Bueno, si no habéis visto la película, y aunque las hayáis visto, estos gruñidos pues no tiene mucho sentido ponerlos en un podcast, y esta es precisamente la situación que recrean en esa supuesta grabación de un podcast para darle publicidad a la película. Pero no le dan publicidad a la película, que también, sino que le dan publicidad a la banda sonora a través de Spotify. Una banda sonora que también se ha hecho bastante viral, no solamente por el baile de los créditos iniciales, sino porque ya era una canción famosa de finales de los 90 de NSYNC, que han sabido aprovechar para esta película. Qué bueno, la verdad que cuando me vi tengo que dar las gracias a Félix Riaño, a Locutorco, porque lo vi en su Instagram, y cuando vi este corte, esta publicidad, dije, pero ¿cómo me he podido perder esta coña de dos personajes que no son reales, pero que están interpretándose a sí mismos, haciéndose pasar que ya como que son reales y han estrenado su película y están grabando un podcast sobre su película, pero a la vez se dan cuenta de que no tiene mucho sentido lo que están haciendo, porque el propio personaje de Deadpool es bastante ridículo en muchas ocasiones. Se dan cuenta de que no tiene mucho sentido escuchar gruñidos en un podcast, o escucharme a mí equivocarme tantas veces, escuchar gruñidos en un podcast, y dan paso rápidamente a la banda sonora de la película. Es una campaña brutal de la película Deadpool y Lobezno, o Wolverine. Es una campaña brutal para Spotify. Es una campaña brutal para redes sociales. A su vez le dan publicidad a la película, a la banda sonora, a los propios actores, siguen interpretándose a sí mismos. O sea, el binomio que han formado Hugh Jackman y Ryan Reynolds para esta película es, yo creo, que de lo mejor que le ha podido pasar a Marvel en los últimos años, tanto a Fox como a Marvel Studios. Ryan Reynolds ha cautivado con su personaje, tanto es así que parece que en las últimas películas solamente está haciendo, ya no sé si de sí mismo o de Deadpool, pero bueno, la conjunción con Hugh Jackman, tanto fuera como dentro de la pantalla, se ve reflejada en este pequeño sketch que han preparado haciendo un podcast. La verdad que cuando lo vi, si ya de por sí era fan de la película, he sido fan de la campaña de marketing que han hecho. Esto ha sido, bueno, pues creo que muchos entenderéis cuando veáis el tráiler la ilusión que me hizo. Lo primero, nada más verles con micrófonos y con auriculares, dije, un momento, pero cuando vi este pequeño sketch que hacían referencia a un podcast que a la vez rompían la cuarta pared diciendo, bueno, pues es que no, es un podcast muy tonto y como no nos vale, pues vamos a hacer esto otro, y a la vez es una campaña de publicidad para Spotify. Pero de verdad que mi enhorabuena a todo el equipo de publicistas, a los actores, a los artífices de esta campaña. A muchos de vosotros os parecerá que no es para tanto, pero para mí, como fan de los personajes, como fan de la película, como fan del podcasting, como incluso fan de este tipo de campañas publicitarias, me ha encantado. La verdad que me ha encantado. Os voy a dejar un enlace a un tweet donde subí el vídeo de esta campaña. La podéis encontrar en YouTube, en el canal de Spotify. Mira, por cierto, otra cosa, no lo subieron, bueno, seguramente sí, también en su canal, pero yo lo encontré en el canal de YouTube de Spotify. O sea, es una campaña que está promoviendo la propia Spotify, porque sabe que lógicamente todas las canciones de Deadpool y Lobezno se van a escuchar mucho, con lo cual a ellos también les interesa. E imagino que en el canal de Marvel de YouTube o en el canal de Deadpool de YouTube también lo habrán subido. No tengo palabras porque esta campaña publicitaria me ha parecido soberbia en todos los sentidos, y creo que habéis intuido el porqué por todas las cosas que he dicho. Estoy deseando que pongan esta película en Disney Plus y volver a disfrutar de ella, porque me ha gustado muchísimo, y ya esta campaña lo ha abordado. La verdad que ha sido la guinda del pastel. Como sabéis, desde hace unos días me acompaña a este lado del micrófono el podcast Greal, El secreto de los 8 llaves, un proyecto de la Agencia Catalana de Turismo. Espera, antes de que se me olvide, y sobre todo para que no se te olvide a ti, apunta a esta dirección, podcastgreal.com, porque será allí donde vas a poder conseguir tu entrada o tu invitación completamente gratis para asistir a la presentación de esta ficción sonora el próximo día 26 de septiembre, jueves, a las 7 de la tarde. Y ahora sí,
Se trata de un proyecto de la Agencia Catalana de Turismo que ha desarrollado este proyecto de la mano de un equipo de guionistas y diseñadores sonoros como Juanjo Ramírez Mascaró, Pablo Lara, Viviana Ricciardi, Jun Curiel, Alberto Espinosa, Adrián Velasco, Miguel Lara, bueno, en fin, un listado de trabajadores como la copa de un pino, a los que, por cierto, vas a poder conocer y escuchar durante la presentación que te he comentado antes. Te voy a dejar un enlace a podcastgreal.com en las notas del episodio para que no tengas excusa y te vengas. Por cierto, si me ves por allí, salúdame y di que vas de parte de un podcaster en el formulario. Que no se me olvide, ojo, recuerda que este podcast es tan solo una pequeña parte de todo lo que hago relacionado con el podcasting en mi día a día. Si quieres descubrir otros proyectos, producciones, eventos y podcasts en los que estoy metido, solamente tienes que entrar a través de eob.es para descubrir mi productora de podcast. Y si quieres que trabajemos juntos, pues solamente tienes que rellenar el formulario que encontrarás un poquito en la parte inferior. O si no, directamente escríbeme a jorgemarin@eob.es y hablemos. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.